Quisiera dar inicio así a la tercera clase de esta serie, la historia de Dios y nuestra historia. Bien, mis hermanos, esta clase se titula La historia de Dios en 4 actos. La historia de Dios en 4 actos. En el desarrollo de la clase estaremos viendo cada uno de estos 4 actos de la historia de Dios. Recuerden que estamos viendo la historia de Dios y nuestra historia. Entonces vamos a verlo en los 4 actos. Ahora, ¿por qué necesitamos un marco de referencia para la vida? ¿Por qué es necesario saber dónde estamos? ¿Qué lentes colocarnos correctamente? Bueno, como todos sabemos, y esto no es una novedad, la vida es compleja. La vida es bastante compleja. Las relaciones se rompen. Los matrimonios, como vemos en el nuestro, entran en crisis, o nuestros familiares. Entonces, vemos también personas desilusionadas, tristes, con temores, con afanes. Y así es la vida que vemos en cada momento. También se nos acercan muchas personas con preguntas que a veces no sabemos cómo responderle. Entonces podemos preguntarnos nosotros ante el Señor, ¿cómo podemos ayudar? ¿Qué podemos hacer? Alguien al cual discipulas, alguien a quien quieres dar un consejo, ¿cómo lo haces? ¿Cómo lo haces? Entonces es importante que no solamente vayamos a algún recurso literario o a internet para ver cada tema. ¿Cómo respondo en cuanto al matrimonio, por ejemplo? ¿O cómo respondo en cuanto a alguien que quiere suicidarse? ¿O cómo respondo ante alguien que está pasando una gran tristeza? O la bulimia, etcétera. Tantos temas que puedan venir, y podemos consultar muchos materiales y está bien. Pero hay un material que siempre va a ser útil y siempre dará la respuesta a todas las inquietudes y todos los panoramas de nuestra vida. Y ese marco no cambia, ese marco referencial no cambia, es la palabra, es el evangelio del Señor que sirve para todo tipo de ocasión y que sirve para todo tipo de personas. Y entonces, al ir a la escritura, es como ponernos unos lentes que nos enfocan correctamente. Es ponernos unos lentes que nos dicen la dirección correcta de acuerdo a nuestro Creador, de acuerdo a su plan para nuestras vidas como hombres y mujeres. Entonces, pero a veces choca esa realidad del marco referencial, que es la palabra del Señor, con nuestras propias referencias, con nuestros propios marcos de referencia. A veces choca eso. Entonces, todos llevamos en nuestras vidas distintos marcos de referencia, de una u otra manera, porque todos fuimos criados de distintas maneras. Incluso pueden ser hermanos o hermanas dentro de la misma casa y quizás tengan un marco de referencia distinto, porque quizás uno de ellos tuvo más amor que otro, o uno fue más comprendido que otro. Entonces, cada uno va llevando un marco de referencia distinto ante la vida. Entonces, y allí se basan nuestros patrones y allí se basan nuestras respuestas ante las circunstancias de la vida. Entonces, ese lente de nuestro contexto o nuestro marco de referencia va guiando cómo vemos la vida. Vamos a ver un ejemplo que se vio en la primera clase para refrescarlo. Ahí está. Un esposo que creció en una familia donde nada se hablaba, aprende a silenciar en los conflictos. Pero una esposa que creció en una familia donde todo se hablaba, aprende a procesar los conflictos activamente. Entonces ahí vemos 2 marcos de referencia. Ahora, cuando este hombre y esta mujer se casan, cada uno interpreta el comportamiento del otro a través de su propio marco de referencia. El problema no es solamente el conflicto como tal, sino que ambos están usando marcos distintos para leer la misma realidad. Aunque este hombre y esta mujer se aman, pero vienen con 2 marcos de referencia distintos al matrimonio. Entonces es difícil que puedan llegar a un acuerdo. A veces es complejo que puedan llegar a un punto intermedio, porque si cada uno ve la vida de manera distinta, las respuestas que esperan va a ser de manera distinta el uno que el otro. Entonces, mientras nuestra realidad, mis hermanos, lo que vivimos en el día a día, nuestras luchas, nuestros miedos, nuestras reacciones ante todas las cosas, sea nuestro único marco de referencia, entonces estaremos viendo la vida de una manera incompleta o distorsionada, porque la estamos viendo desde nuestro propio enfoque, que es pequeño,
Estamos olvidando la gran historia que es la historia de Dios. Pero precisamente esa es la buena noticia. La buena noticia es que hay una realidad mucho más grande y es precisamente la historia de Dios, la cual, mis hermanos, es suficiente para guiar nuestras vidas. Es suficiente para quitarnos esos lentes que nos hemos puesto para ver nuestra propia realidad en base a nuestros contextos, sino verlo en base a su voluntad perfecta. Así que, mis hermanos, la Biblia no solamente es una colección de historias simples y ya como algunas personas lo ven. O la Biblia no es un texto donde vemos principios desconectados unos de otros. No, la Biblia, como todos sabemos, fue inspirada por el Señor, inspirada por nuestro Creador. Entonces, por lo cual es una historia que está unificada y el cual todos sus actos, todo lo que revela, le da sentido a nuestra vida diaria. Entonces, cuando entendemos dónde estamos dentro de la historia de Dios, comenzamos a ver nuestra propia historia ya de manera diferente. Es como que comenzamos a salir del capullito y comenzamos a ver un poco más desde el plano de la mirada de Dios. Así que quisiera presentarle el panorama de estos 4 actos de Dios de manera muy resumida, pero lo vamos a ir desarrollando. En primer lugar, Dios nos creó para el amor, en primer lugar. En segundo lugar, vemos que el mal nos aleja del amor. En tercer lugar, Jesús nos restaura con amor. Y por último, disfrutaremos el amor para siempre. Entonces, ahí está de manera micro estos 4 actos de la historia de Dios. Les reitero, Dios nos creó para el amor, el mal nos aleja del amor, Jesús nos restaura con amor y por último, disfrutaremos el amor para siempre. Entonces, allí en estos 4 marcos, en este panorama general, estaremos viendo la tarde de hoy la historia de Dios. Y comencemos por el primer acto, y ese acto se llama la creación. Es nuestro primer acto. Dios nos creó para el amor. ¿Y de qué se trata este primer acto? Bueno, de que Dios nos creó para el amor. Es decir, para amarlo a Él en todo nuestro corazón, alma, mente y fuerzas. Y para amar a los demás como a nosotros mismos. Todo en la creación era bueno. Fuimos diseñados para vivir en su presencia, disfrutar de su amor y reflejarlo hacia los demás. Así fuimos diseñados de paquete. Así cuando compramos algo de paquete y no queremos ni siquiera sacarlo del estuche o del empaque, así Dios nos diseñó. Dios nos diseñó para que podamos amar. Y en ese amar, nosotros somos en primer lugar recipientes del amor de Dios. Él nos da su amor. Y en cuanto a ese amor que Él da, porque Él es el origen del amor, podamos dar de vuelta el amor a Dios en acción de gracia, pero también ese mismo amor podamos dárselo a otros y otros pueden darnos ese amor a nosotros. Entonces fuimos creados, mis hermanos, en primer lugar, en ese primer acto de la creación para amar. Y era perfecto. Ese dar y recibir en amor fue perfecto. Dice el Evangelio de Mateo 22, 37 y 39. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Aquí vemos compactado de parte del Señor toda la ley. Dios diciendo, la forma en que quiero que vivan, la forma en que quiero que anden de manera original es teniendo una relación correcta conmigo y teniendo también una relación correcta con los demás. Pero hay algo por igual que une ambas relaciones, tanto la vertical como la horizontal. ¿Cuál es? El amor. Eso es que une por igual la relación que va de nosotros hacia Dios o Dios a nosotros y de nosotros hacia las personas. Entonces, ese primer acto de la creación, así fuimos diseñados para amar a Dios en primer lugar, luego de haber recibido su amor y también para amarnos unos a los otros. Entonces, en el principio, mis hermanos, Dios nos creó para vivir en comunión con Él y con los demás. No fuimos creados para ser independientes, no.
Fuimos creados para ser dependientes en amor. Así fue nuestro diseño original, para depender unos a los otros en amor, cual podamos amarnos. Entonces, del amor que Dios nos da, ahí comienza todo ese ciclo, amar a Dios y amar a los demás. Así fue en ese primer acto. Entonces, esta es la imagen más básica de quiénes somos. Somos creados para el amor. Así nos creó el Señor. Y todo lo que anhela el corazón humano, mis hermanos, ser conocido, ser amados, pertenecer, tener propósito, tiene su lugar en el diseño original. Entonces, ¿cuál es el primer acto de la historia de Dios? Fue la creación, que Dios nos creó para el amor. Y quisiera hacer un par de preguntas en este punto. Y quisiera que se lo hagan a nivel personal y lo mediten, no estamos apurados. Dice la primera pregunta: ¿cuáles de estos anhelos reconoces más en ti mismo? ¿Ser reconocido profundamente? ¿Ser amado incondicionalmente? ¿Pertenecer a algo mayor? ¿Tener propósito claro? Pensando desde la óptica de la creación, la pregunta es: ¿cuál de estos anhelos reconoces más en ti mismo? Segunda pregunta: ese anhelo que identificaste o los que identificaste, ¿cómo esos anhelos han moldeado tus decisiones y han moldeado tus relaciones? Y así como esta, vamos a ir avanzando preguntas que podamos conectar con cada acto del Señor. Entonces, ¿cuál es el primer acto de la historia de Dios? Es la creación. Perfecto. Ya tenemos aquí 10 puntos. Vamos avanzando. Sigamos ahora al segundo acto. El segundo acto es la caída. El mal nos aleja del amor. Quisiéramos habernos quedado en el primer acto, ¿verdad? El de la creación, donde todo era perfecto con nuestro Creador. Pero lamentablemente llegamos a este segundo acto, la caída. El mal nos aleja del amor. ¿Y de qué se trata este acto? Bueno, el mal nos aleja del amor. Desde la desobediencia en el jardín, el amor implosionó sobre sí mismo. En lugar de amar a Dios supremamente y a los demás como a nosotros mismos, comenzamos a amarnos a nosotros mismos supremamente. El mal nos supera siempre porque no fuimos creados para conocer al mal. Entonces, fíjense cómo era nuestra vida en la creación, cuando en el primer acto había algo como un flujo, ¿sí? Veníamos y Dios nos amaba, y con ese amor también amábamos a Dios, y con ese amor también podíamos amar a los demás. Había una secuencia, un flujo. Pero al llegar la caída, al abrirse las puertas al pecado, eso cambió. Ahora todo comenzó a ser residual. Es decir, todo comenzó, el amor que le iba a dar a Dios se regresa para mí. El amor que le iba a dar a otros se regresa para mí. Y todo terminó en amándome a mí mismo. Y algo que sostengo, mis hermanos, que el origen de la idolatría es ese. Cuando nos amamos a nosotros mismos por encima de todos los demás. Porque cuando quizás una persona se arrodilla ante un ídolo, uno dice, es un idólatra, ciertamente. Pero ese ídolo, como no le va a pedir cuenta, como no le va a exigir nada, entonces es alguien al cual puede moverlo como quiera. Finalmente se está adorando a sí mismo porque es un Dios a conveniencia. Entonces cuando llega la caída, se distorsiona todo, se echa a perder todo el orden. Ojo, Dios está en su trono gobernando y eso es lo más especial y seguirá siendo así, lo más poderoso. Pero la creación, hasta la misma tierra como tal, como dice Pablo en Romanos 8, fue afectada a raíz del pecado. Todo fue afectado por el pecado. Como leemos en el libro de Génesis, solo 3 capítulos después del comienzo, algo se rompe. Se abrió una compuerta, vino el pecado al mundo y detrás del pecado vino su paga, la cual es la muerte, vino al mundo. Entonces el primer hombre y la primera mujer, Adán y Eva, eligen lo que Dios precisamente le prohibió, que era comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Ellos desobedecen al primer mandato, aunque dice también en el libro de Romanos que Dios puso en el corazón de los hombres su ley.
En este caso estaba claro que debían amar a Dios y amar a los demás. Pero ese mandamiento textual, ellos lo violan y hacen lo que Dios dijo que no hicieran, producto de que la serpiente les engañó. Le hizo una oferta que ellos compraron. ¿Cuál era esa oferta? Ser igual a Dios. Porque querían todo para ellos. Ya no querían darle el amor a Dios, ya no querían darle el amor a otros. Ahora querían todo para ellos. Todo se tratara de ellos. Entonces, esta no solamente es la historia de una fruta que fue comida, no. Fue la historia del origen del mal a la experiencia humana. Lamentablemente allí todo cambió. Lamentablemente desde la caída todo se distorsionó y hasta el día de hoy es tan real esa caída que sufrimos diariamente. Simplemente al ver nuestros cuerpos como se van degenerando, podemos ver que es cierta la caída. Al ver que un niño muere, podemos ver que ciertamente lo que Dios declaró se cumple, que la muerte vendría. Así que mis hermanos, no podemos ir en contra nunca de la voluntad del Señor, porque siempre se hará lo que Dios ha determinado y no nosotros. Ahora, ¿qué ocurrió precisamente en el jardín? ¿Qué ocurrió allí? En primer lugar, se rompió la relación con Dios. Esa relación tan bonita, tan especial que tenía Adán, que hablaba cara a cara con Dios, que paseaba en el huerto, según dice el libro de Génesis. Eso se rompió, eso se fracturó. Ya no había una relación tan cercana y tan especial. Ahora, el ser humano, luego de haber vivido de una presencia especial con Dios, ahora está separado de Dios, ahora está de espaldas a Dios, buscándose a él mismo como Dios, separándose del Dios vivo y verdadero. Pero ¿qué más ocurrió en el jardín? Allí, mis hermanos, el amor se volvió sobre sí mismo, como les acabo de decir. En lugar de amar supremamente a Dios, comenzamos a amarnos a nosotros supremamente por encima de todas las cosas. Dijo un hermano que en el momento de la caída, el amor implosionó sobre sí mismo, sobre nosotros. En vez de dárselo a Dios, a dárselo a los demás, comenzamos a amarnos a nosotros mismos por encima de todas las cosas. Ahora, mis hermanos, hay una verdad que debemos entender muy bien y es la siguiente. No fuimos creados para conocer el mal. Fuimos creados para conocer el bien, es decir, a Dios, su amor, su presencia. Ese fue nuestro diseño original. Por eso el mal siempre nos abruma, nos supera y nos confunde. No tenemos posibilidad de derrotarlo con nuestras propias fuerzas. El mal siempre será más poderoso que nosotros mientras dependamos solo de nosotros mismos. Dios diseñó, mis hermanos, para vivir en la perfección. Pero una vez que entra el mal, mis hermanos, es difícil batallar con el mal. Ciertamente nosotros mismos hemos vivido experiencia que podemos decir, pero ¿cómo terminé haciendo esto? ¿O cómo no pude contenerme? ¿O cómo le dije estas palabras? Porque el mal nos supera. ¿O cómo esta persona pudo haber agredido a aquella otra de tal manera y no le importó? Porque el mal nos supera. Porque no fuimos diseñados para el mal. Fuimos diseñados para el bien. Fuimos diseñados para el amor. Fuimos diseñados para Dios. Mis hermanos, y las consecuencias las vemos hoy en día. La caída no solamente es una historia antigua, también podemos ver sus efectos como la veremos en este cuadro. Nuestra vida, mis hermanos, se desarrolla en 4 áreas en esencia. La vemos del lado izquierdo. Se desarrolla con la relación con Dios, se desarrolla con la relación con otros y se desarrolla también con la relación con nosotros mismos. Ejemplo de ello es como decía David, alma mía bendice a Jehová, porque nosotros también nos relacionamos con nosotros mismos. Y en cuarto lugar, nos relacionamos con el mundo. Pero ¿qué efecto tuvo el pecado en cada una de estas 4 áreas? Veamos allí, en la área de la relación con Dios, cuando entró la caída, vemos diariamente que hay distancia, hay duda, hay miedo, hay dificultad para sentir el amor de Dios. Y ciertamente que cuando he mencionado cada una de estas cosas, vienen momentos en nuestras vidas. Yo he escuchado muchas veces y me ha pasado que a veces entramos en sequía. Quizás la oración ya no es tan
tan fuerte, tan fogosa, ya es débil. A veces para leer las escrituras a veces nos cuesta, a veces hay duda del amor de Dios. Todos podemos caer allí, nadie está exento, pero eso es producto de la caída, porque ciertamente como creyentes no nos domina el pecado, pero sí hay un pecado remanente en nosotros, el cual simplemente lo que hace es sabotearnos, simplemente lo que hace es poner trancas en nuestra comunión con Dios, en nuestra relación con Dios. Entonces comenzamos a sentir distancias con Dios, dudas. Y eso hace finalmente, mis hermanos, como el propósito de la caída, vernos a nosotros mismos. Qué mal estoy con Dios. No pude orar, no pude hacer esto. Entonces todo gira en torno a nosotros y no a la presencia de Dios, porque ese es el engaño del pecado. Pero veamos la siguiente área, la relación con otros. ¿Cómo ha sido afectada la relación con otros producto de la caída? Bueno, podemos ver lo que vemos diariamente, como el conflicto, los malentendidos, las heridas, la ruptura de confianza. Y todo esto lo podemos ver no solamente dentro del hogar, sino en lugares de trabajo, en la calle. La podemos ver incluso dentro de nuestra iglesia local, que hay diferencias. Mis hermanos, y esto es producto de la caída. No deberíamos extrañarnos. ¿Nos sentimos incómodos? Sí, porque no fuimos creados originalmente para vivir de esta manera. Pero es la realidad la cual hoy vivimos en este segundo acto, el acto de la caída. Pero algo más, vemos en la tercera área, la relación con nosotros mismos. Podemos sentir, mis hermanos, vergüenza, culpa, ansiedad, búsqueda de valor en lugares equivocados. Y a veces nos autoflagelamos porque decimos, Señor, pero ¿por qué una y otra vez peco? Señor, ¿por qué una y otra vez no puedo levantarme de esto? Porque ahí está el pecado machacando esa historia a la cual veníamos de la creación con el Señor. Y por último, esa relación con el mundo, esa área, ¿cómo ha sido afectada por la caída? Bueno, el trabajo frustrante, la pérdida, sufrimiento, injusticia, robo, violencia, guerras, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, aquí podemos ver, mis hermanos, las consecuencias, un poquitico de las consecuencias de cómo el pecado, cómo la caída ha afectado todas las áreas de nuestras vidas. No algunas, todas las áreas de nuestra vida han sido afectadas por el pecado. Y ante este cuadro quisiera hacerle unas nuevas preguntas y son las siguientes. De esas 4 áreas que vimos, ¿en qué área de tu vida sientes más claramente los efectos de la caída ahora mismo? ¿Con Dios? ¿Con tu hermano, tu hermana, con tu esposo, tu vecino? ¿Contigo mismo? ¿Lo que está pasando en el mundo? ¿En qué área de tu vida sientes más claramente los efectos de la caída? ¿Dónde ves más la lucha del pecado? Siguiente pregunta. ¿De qué maneras notas que el mal te supera o te confunde? Cuando dices, wow, otra vez volví a pecar. Yo me prometí a mí mismo que no iba a pecar, pero no se trata de prometernos nada. Se trata de confiar en la gracia del Señor, de que Él nos sostiene. Pero son luchas que vivimos y para eso son estas preguntas, para hacernos pensar y reflexionar, mis hermanos. Quisiera recordar una historia que vimos en la primera clase y es la historia del avión y las nubes. ¿Se acuerdan? Nuestra vida es así. Es cuando un avión despega y en ese momento hay sobre él nubes grises. Hay una tormenta y ahí está el avión. Y lo que podemos ver es que todo está nublado, todo está gris, todo está oscuro. Pero de pronto el avión comienza a ascender y llegamos a un punto que estamos entre las nubes y todo se vuelve aún peor. Se vuelve más gris, se vuelve más oscuro. Pero por fin el avión sigue ascendiendo y llega a un lugar distinto. Ve el sol, hay claridad. Es como que si todo cambió inmediatamente. Pero si bajamos la mirada de ese avión, podemos ver que aún están allí las nubes grises. Entonces, todos nosotros vivimos en esas 2 realidades. La realidad de Dios, esa que está como en el sol, que está por encima de todas las cosas, y la realidad de nuestras circunstancias, nuestras luchas, nuestros dolores, nuestros afanes. Entonces, son 2 realidades en las cuales estamos inmersos todos. La realidad de Dios y la realidad de la circunstancia, de lo que hizo la caída en nuestro mundo, en nuestras vidas. Entonces,
tomando como referencia esa ilustración, veamos cómo se ve en nuestras vidas. Las nubes, esas nubes grises en nuestras vidas, es la realidad de la caída, el sufrimiento, el pecado, las luchas, el dolor. Esas son las nubes. Y muchas veces, antes de ascender, antes de conocer a Cristo, incluso estando en Cristo, hay cristianos que están por debajo de las nubes, allí solamente viendo el sufrimiento, llevando agonía, no perdonando, etcétera, etcétera. Pero ahora veamos cuando ese avión sube, está entre el sol sobre las nubes. Bueno, ahí vemos la realidad de Cristo cuando está arriba, cuando atraviesa las nubes, nuestra unión con Él, el amor de Dios, las promesas del Evangelio. Y allí vemos también que hay otra realidad que está por encima de las luchas, de lo que trajo la caída. Podemos ver todo lo que somos en Cristo para aquellos que son creyentes, que estamos unidos a Cristo. Ya eso comienza a alentarnos. Ciertamente ahí está esa nube debajo, ciertamente ahí está el pecado, ciertamente ahí están los afanes, ciertamente ahí están las tristezas, las luchas diariamente, pero estar por encima de eso, estar en la presencia de Dios, comenzamos a afianzarnos en realidades, en verdades que no compiten con lo que atravesamos en el mundo, pero sabemos que hay una seguridad mayor, todo lo que somos en Cristo. Pero también vemos en la misma ilustración, podemos ver el sol y las nubes, es decir, dos realidades son verdad al mismo tiempo. Vivimos en la caída, pero también vivimos en Cristo. ¿Sí? Es como que vivir al mismo tiempo en dos circunstancias. Si, por ejemplo, si vemos abajo, vemos las nubes grises, las luchas, las tribulaciones, pero si alzamos la mirada hacia el cielo, si alzamos la mirada hacia el Señor, podemos ver todo lo que Él nos ha prometido en su palabra. Nos ha dicho que somos su tesoro, nos ha dicho que somos la niña de sus ojos, nos ha dicho que estamos en Cristo, que hemos resucitado juntamente con Cristo, que Él venció el pecado y la muerte. Podemos ver las promesas reales de Dios en nuestras vidas, aunque estemos viviendo en esos dos momentos. Con el pecado remanente y al mismo tiempo con las promesas de Dios en Cristo. Y por último podemos ver la relación con el mundo en la ilustración. Dejarse determinar solo por la vida, olvidando la realidad de Cristo. Es como estar por debajo de las nubes siempre, aunque seamos creyentes. Solamente vamos a terminar viendo nuestro pecado, viendo nuestros errores, viendo nuestra falta de fidelidad a Dios, si estamos siempre en la posición de debajo de las nubes. Entonces, mis hermanos, como creyentes tendemos a vivir así, lamentablemente, olvidando todo lo que somos en Cristo. Viene la primera circunstancia y nuestra fe comienza a tambalear. Viene un despido injustificado en el trabajo. Se nos olvida todo lo que Dios nos ha dicho. Se nos olvida que Él es nuestro proveedor. Cuando viene que nos ofende, se nos olvida que el Señor dice que debemos perdonar. Entonces comenzamos a vivir así como en ese ejemplo, debajo de las nubes, viendo solamente el pecado. Que esa persona, cónchale, pero él es creyente o ella es creyente, ¿sabes? ¿Por qué actúa de tal manera? Y comenzamos a olvidar lo que somos en Cristo, que debemos actuar en base a lo que somos y no en base a lo que el pecado nos está dictando. Entonces, mis hermanos, pero lo importante ante todo esto es que no solamente Cristo vino a reconciliarnos consigo mismo, sino que nos colocó en unión con Él. Somos uno con Él, como hemos cantado el himno que hemos cantado, que somos de Él y Él es de nosotros. Le pertenecemos a Cristo y Él nos pertenece a nosotros. Y por lo tanto, Él derramó su amor en nosotros por el Espíritu Santo, como lo vemos allí en Romanos capítulo 5, versículo 5, que dice: la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido ¿qué? Derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y eso es maravilloso, mis hermanos, entender y recordar estas verdades, que siempre el Señor nos rescata con cuerdas de amor. Nos dice, mira, fuiste diseñado para amar, no fuiste diseñado para solo amarte a ti mismo. Entonces el Señor pone su amor en nosotros para hacernos reaccionar. Entonces podemos ver cómo podemos vivir bajo estas dos realidades verdaderas al mismo tiempo. Aunque vivimos en la caída, como estamos viendo en este segundo acto, también vivimos en Cristo. Vivimos en estas dos realidades
porque aunque experimentamos el mal, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Por lo tanto, negar las realidades de la caída no es fe, pero tampoco lo es negar las realidades de Cristo. La fe consiste en sostener ambas verdades al mismo tiempo, con los ojos puestos en Cristo, con los ojos puestos mucho más arriba de esas nubes grises que quizás estamos atravesando. Y ese es el llamado del creyente, mis hermanos. ¿Qué somos? Somos ciudadanos del cielo, pero también ¿qué dice la Biblia que somos? Que somos peregrinos, somos como errantes en la tierra. Y a veces nos enfocamos tanto en el mundo, tanto de las cosas que Dios nos ha permitido tener por gracia, que comenzamos a sentirnos muy cómodos y sentir que esta es nuestra patria, que este es nuestro hogar, y olvidamos nuestra posición y lo que somos en Cristo. Somos de Él y nuestra ciudadanía es celestial. Mis hermanos, y aquí vamos con una pregunta más en este segundo acto que hemos visto, y es la siguiente. ¿En qué áreas de tu vida tiendes a vivir debajo de las nubes? Piensa un poquito allí. ¿En qué áreas de tu vida solamente te enfocas producto del pecado y comienzas a olvidar lo que Dios te ha dicho, lo que eres en Cristo? ¿En qué área de tu vida tiendes a vivir debajo de las nubes? Otra pregunta. ¿Qué verdades sobre Cristo te cuesta más creer cuando estás en esas zonas? ¿Qué verdades sobre Cristo te cuesta más creer cuando estás en esa zona? Que Él te ama, que Él está contigo, que Él prometió volver por ti. ¿Será que solo olvidamos cuando el pecado nos acecha y comienza a ensimismarnos? Pero mis hermanos, le tengo una buena noticia. En los actos de la historia de Dios hemos visto cuáles. Hemos visto la creación, hemos visto la caída, y viene la buena noticia, que es el tercer acto, y ese acto es la redención. El tercer acto, la redención. Jesús nos restaura con amor. Gloria sea al Señor por su amor para con nosotros, aunque éramos pecadores. ¿Y de qué se trata este acto? Bien, mis hermanos, que Jesús nos restaura con amor. Fíjense que estamos hablando del amor y una y otra vez. Fuimos creados para amarnos, pero luego el pecado nos alejó del amor, pero ahora Cristo nos restaura con su amor. Ahora Dios sabía que no podíamos rescatarnos a nosotros mismos, que era imposible que un pecador pudiera salvarse. Por eso envió a su Hijo. ¿Para qué? Para vivir la vida que nosotros no podíamos vivir, pero además morir la muerte que nosotros merecíamos y así restaurar la relación que el mal había roto. Por lo tanto, no solo Cristo nos reconcilió, también nos restaura continuamente. No es una obra solamente del pasado en la cruz, es una obra que Cristo continúa salvándonos hasta el día de hoy. De hecho, dice la carta a los Hebreos que Cristo intercede por nosotros y lo hace para salvarnos continuamente hasta el fin. Y es glorioso, porque no solamente Él se sacrificó y murió y resucitó por nosotros, sino que día a día, continuamente, va haciendo un acto de redención para nuestras vidas. Mis hermanos, desde la eternidad, Dios sabía que nosotros íbamos a caer. Por eso Él no plantea un plan B, nunca ha sido su idea. Siempre su idea fue un solo plan de principio hasta el fin. Y en ese plan, mis hermanos, Cristo viene por nosotros en rescate. Por lo tanto, Él vivió nuestra vida, una vida perfecta que se nos pidió a nosotros que debíamos vivir de tal manera. Él vivió esa vida, nunca pecó, nunca erró ni una sola vez, nunca. Pero no solamente que Él vivió esa vida perfecta, sino que Él muere esa muerte que nosotros sí merecíamos, el inocente muriendo por el injusto. Pero ¿qué trajo esa muerte para nosotros? Que es el maravilloso evangelio. Que Dios permitió que pecadores como tú y como yo, que estábamos muertos en delitos y pecados, el Señor nos rescató, nos levantó y nos dio vida nueva, vida eterna. Y no solamente eso, sino que Dios nos dio un nuevo corazón. Él nos regeneró. Él no agarró el corazón de piedra que teníamos y hizo un trabajo para que comenzara a latir. No, Él simplemente arrancó ese corazón y nos dio un nuevo corazón para poder tener una nueva voluntad
que ahora sí pueda batallar de manera firme con el pecado en dependencia del Espíritu Santo, y que ahora sí pueda amar a Dios, que ahora sí pueda realmente poder a restaurar eso que había estado perdido, que es el amor, es decir, amar a Dios y amar a los demás. Ya comenzó esas flechas del amor que eran hacia nosotros, comenzaron a ir a su punto original, porque Cristo comienza a redimirnos, Cristo comienza a hacer una obra en nosotros. Pero podemos pensar en aquellos que aún no están en Cristo. Es lamentable, muy lamentable. ¿Por qué? Porque ellos aún se mantienen en la caída, viviendo para ellos mismos, sin solución alguna, viviendo toda una vida, esta y la próxima, si no se arrepienten, debajo de las nubes. Solamente su vida será oscuridad. Pero por gracia, solamente por gracia, estando en Cristo, podemos tener la seguridad que aunque tengamos esas nubes grises, esa lucha con el pecado, podemos en cualquier circunstancia subir al trono de la gracia y hallar auxilio para nuestras vidas. ¿Por qué? Porque estamos en Cristo y Cristo nos ayuda. Dice la primera carta del apóstol Juan, capítulo 4, versículo 9 y 10. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor. ¿En qué cosa? No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Aquí podemos ver el rescate del amor de Dios por aquellos que Él ha escogido. Bendito sea el Señor. Mis hermanos, pero cuando Cristo viene a salvarnos, Él hace dos cosas importantes, pero lamentablemente a veces nos quedamos enganchadas en solamente una. ¿Y cuáles son esas dos cosas? Que Cristo viene a reconciliarnos, pero también Cristo viene a restaurarnos. Ya les mostrará ya ahí en pantalla. Ok, ahí está. Entonces, ¿qué hizo Cristo por nosotros? Él hizo dos cosas. Él nos reconcilió y también nos restauró. Veamos en el caso de la reconciliación y lo comparamos con la restauración. Bueno, Cristo nos trajo de vuelta a una relación correcta con Dios. ¿Se recuerda qué pasaba en la caída? En la caída simplemente quienes nos amábamos de manera egoísta éramos nosotros. Y estábamos apartados, lejos del Señor, de espalda, y merecíamos el juicio eterno, ¿cierto? Pero ¿qué hace Cristo cuando nos reconcilia? Cristo nos trajo de vuelta a una relación correcta con Dios. Pero en su restauración, en su redención, ¿qué hace? Cristo sana continuamente nuestra alma dañada por el mal. Es decir, no solamente Cristo viene y nos pone en relación correcta con Dios, nos pone cara a cara con Dios nuevamente, sino que continuamente Él va sanando nuestro corazón, Él nos va perfeccionando, Él va obrando nuestras vidas por el Espíritu Santo, santificándonos y guiándonos a toda verdad. Es una obra continua, no solamente del pasado, que quedó en la obra que hizo en el pasado, que es maravillosa, que es completa, sí, y seguirá siendo completa, pero Cristo el día de hoy y el día de mañana, hasta que Él vuelva, seguirá obrando nuestras vidas para hacernos más semejantes a Él. Pero ¿qué más hace Cristo en la reconciliación? Cristo, eso ocurrió en la cruz de una vez por todas. El sacrificio de Cristo fue uno y para siempre, como dice la carta a los Hebreos. Pero en la restauración ocurre de manera continua mientras habitamos en Cristo. Mientras habitamos en Él, Dios sigue obrando en nosotros, Dios sigue restaurándonos para que vayamos siendo limpiados del pecado cada día más, donde Él pueda tener la prominencia en nuestras vidas y no el pecado como era anteriormente. Anteriormente el pecado era nuestro amo, nosotros éramos sus esclavos, que seguíamos sus caminos, sus pisadas, pero ahora Cristo eso lo revirtió y lo sigue revirtiendo. Hoy en día nuestro corazón late más en torno a Él, a hacer su voluntad, a agradarle, a seguirle. Y el pecado comienza a disminuir en nuestras vidas. Y es cuando estamos por encima de las nubes grises que hablamos. Pero la reconciliación, sigue diciendo, es la base de nuestra salvación. Pero la restauración es la experiencia diaria de nuestra salvación. Entonces estamos anclados en una obra que hizo Cristo, ciertamente.
pero seguimos anclados en una obra que Cristo sigue haciendo en nuestras vidas. Pero lamentablemente muchos creyentes se quedan en la reconciliación nada más y muchos no toman en consideración en sus luchas diarias del día a día con el pecado, la restauración que Dios hace día a día con nosotros. Porque Cristo prometió estar con nosotros ¿hasta cuándo? Hasta el fin. Y hasta el fin Dios va a seguir obrando en nosotros, haciéndonos más semejantes a Él. Amén. Bien, mis hermanos, y en cuanto a este punto, el tercer acto de la redención, vamos a hacer unas preguntas más. Ustedes dirán, este hermano sí pregunta, pero las preguntas son buenas, porque por medio de las preguntas podemos aprender. Eso siempre se lo digo a mis hijas. Quien no pregunta, no aprende. Así que vamos a preguntar, sobre todo hacernos esta pregunta a nosotros mismos para predicarnos. Dice así, ¿cómo describes tu experiencia de la reconciliación con Dios? ¿Cómo describes eso que Dios hizo en el pasado por ti y que al día de hoy es tu base para estar en la fe? Pero, ¿qué tal la restauración continua? ¿Valoras lo que hace Cristo por ti diariamente? ¿Dependes de eso diariamente? Otra pregunta. ¿Cuál de las dos es más real en tu vida? ¿La reconciliación o la restauración o ambas? ¿Y por qué crees que es así? Bien, mis hermanos, vayamos ahora al último acto, al cuarto acto de la historia de Dios. Y este acto es la consumación. Y allí disfrutaremos el amor para siempre. Entonces, este cuarto acto se llama la consumación. ¿Y de qué se trata este cuarto acto de la consumación? Bueno, que disfrutaremos el amor, ¿para cuándo? Para siempre. Ya no habrá caída que entre en el escenario. Ya no habrá pecado que distorsione, ya no habrá pecado que sabotee nuestra relación con el Señor. Al final de la historia, no habrá más nubes grises. Gloria al Señor. No habrá más caídas, no habrá más mal, no habrá más desilusiones, no habrá más muerte, no habrá más tristeza, no habrá más luto, no habrá más nada de esto. Experimentaremos el amor perfecto e infinito de Dios con cuerpos glorificados para siempre. Mis hermanos, con solo decirlo, se llena el corazón de esperanza. Y precisamente son las verdades que debemos recordar cuando el pecado aceche, recordar, Señor, gracias por la obra que hiciste por mí, gracias por la obra que estás haciendo por mí y gracias porque un día estaré contigo y este pecado fastidioso se apartará de mí para siempre, será vencido para siempre. Y esa es una esperanza segura, mis hermanos. No es una ilusión, no es una promesa de un político. Es la promesa de Dios que ha decretado que todo se va a cumplir y todo se va a cumplir. Mis hermanos, y esto lo podemos ver en la historia de la Biblia. Vemos el caso de Génesis. Cómo comienza esa relación del hombre con Dios en un huerto. Pero cómo termina la historia en un palacio, en un reino glorioso, que la Biblia nos da algunos destellos y eso para nosotros es glorioso. Porque Dios no pretende llevarnos otra vez al Génesis. Dios no pretende llevar algo mucho mejor. Si el Génesis fue maravilloso, cuánto más, mucho más maravilloso es todas las promesas que Dios tiene para con nosotros y su presencia, y no 3, 4 días. No son unas vacaciones, será la vida eterna delante de la presencia del Señor. Y eso es maravilloso y esa es nuestra esperanza. Es vivir siempre por encima de las nubes, porque esas nubes ya no estarán más nunca. Así que la historia de Dios no termina en la cruz, termina en una nueva creación, donde todo lo que el mal dañó será completamente restaurado y para siempre. Las nubes desaparecerán, la maldición llegará a su fin y viviremos en la presencia perfecta de Dios, amándolo y siendo amado por Él eternamente y para siempre. Yo quiero eso. Yo sé que también sus amenes dice que también quieren eso. Eso es lo que deseamos, un amor real, un amor verdadero con Dios y entre nosotros para siempre. Esta esperanza, mis hermanos, no es solo una promesa lejana, es el ancla que sostiene toda nuestra vida el día de hoy. Estamos anclados a esa promesa, es decir, en nuestro día a día, recordando la obra de Cristo pasada
y presente continuo, también estamos anclados a esta promesa que estaremos con Dios para siempre. Cada día que pasa, esa cuerdita del ancla se va recortando cada vez más. Estamos cada día más cerca de estar para siempre con el Señor. Y eso lo hace Él en su cuarto acto, en la consumación. Ahora, cuando la vida duele, cuando las relaciones fallan como hoy día pasa, cuando el mal parece ganar terreno, la consumación nos recuerda que estas no son la última palabra, que esto va a acabar y para siempre. Dice el libro de Apocalipsis, capítulo 21, versículo 4. Y es una promesa de Dios ciertísima. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Mis hermanos, esto es real. Y esto debemos recordarlo lo más regular posiblemente que podamos saber que un día no habrá más llanto, que la muerte que hoy vemos en las noticias, que la pobreza, que la tristeza, que la guerra, que hoy día nos aflige, y es cierto que hoy día nos abate, y es verdad, todo lo que ha pasado con los terremotos en el mundo, en nuestro país, en Colombia, etcétera, esas muertes, eso nos duele, pero eso no va a suceder más nunca, para siempre. Y eso es lo que Dios nos ha prometido. No habrá más muerte, no habrá más llanto, no habrá más dolor. Las lágrimas que habrá eternamente serán de agradecimiento, serán de alegría, no serán de tristeza, porque Dios dice que enjugará nuestras lágrimas. Así que mis hermanos, ya como última pregunta, para no preguntarles más, quisiera hacerles estas preguntas. ¿De qué manera la esperanza de la consumación cambia cómo percibes tus luchas actuales? Pensar en estas promesas que hemos descrito, pensar en la consumación, que estamos anclados a esa vida eterna con el Señor. ¿Cómo hace en ese viaje de ese avión, aunque hayan nubes grises hoy en día? ¿Cómo te alienta realmente? Porque no es un mensaje motivacional. Hay una persona que viene a animarte por un ratico y luego mañana estamos tristes. Una verdadera promesa para nosotros. ¿Cómo te hace sentir eso en la vida que hoy vives con la lucha con el pecado? ¿Hay algo que te resulta más fácil soltar o soportar cuando recuerdas que esta no es la última palabra? Quizás esa tristeza, quizás ya no es tan grande como era cuando ves cuál es tu final. Quizás esas carencias que hoy tienes, esas luchas que hoy tienes, quizás no se ven tan grandes cuando lo ves a la luz de la gloria. Dice el libro de Romanos que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria que nosotros ha de manifestarse. Es decir, cuando hacemos un cálculo y hacemos como en contabilidad, mi hermana me indicará mejor, cuando hacemos un cálculo contable y ponemos a un lado todas las aflicciones del tiempo presente, anotamos y sacamos la sumatoria, wow, son bastantes, son muchas. No sé cómo hacer, pero el Señor dice, ya va, saca la cuenta al otro lado. Comenzamos a anotar todo lo que Dios nos ha prometido, todo lo que viene, todo lo que nos da, todo lo que somos en Cristo. Y cuando vemos el resultado, es muchísimo más grande el resultado de la columna de la gloria venidera que las luchas que hoy atravesamos. Se les pregunto, ¿vale la pena estar en Cristo? ¿Vale la pena seguir en Él? Amén y amén y amén. Así que hemos visto, mis hermanos, estos 4 actos de la historia de Dios. ¿Cuáles eran? A ver, el primero era la creación. El segundo acto era la caída. El tercer acto es la redención. Y el cuarto acto es la consumación, mis hermanos. Para cerrar, lo que hemos recorrido, mis hermanos, es el marco de referencia que nunca va a cambiar. Nuestros marcos de referencia son muy diminutos. Son una parte del todo, pero de lo que estamos hablando es de la historia de Dios. Un marco de referencia que lo cubre todo, que lo cubre más allá de lo que podamos entender. No importa qué situación enfrentes hoy, una crisis matrimonial, una pérdida, una herida sin resolver, una relación fracturada. Este marco aplica para todo. Dios puede dar el consuelo necesario y la fortaleza para todas las cosas. Porque toda historia humana está dentro de la historia de Dios. Así que para terminar, aquí podemos ver nuevamente los 4 actos de esta manera. Lo primero, Dios nos creó para el amor.
Es decir, somos seres diseñados para amar y ser amados. Así comenzó todo, pero vino y entró el pecado. Entonces, el mal nos aleja del amor. Nuestras luchas tienen una raíz más profunda que los síntomas visibles. Pero en tercer lugar, el tercer acto, Jesús nos restaura con amor. Es decir, no solo nos perdona, también nos sana continuamente una y otra vez. Y por último, disfrutaremos el amor para siempre, el amor de Dios para siempre. Y esta será la última palabra, punto y final. No hay más nada luego de eso. Así que mis hermanos, espero que tengan presente en sus corazones la historia de Dios en estos 4 actos que hemos visto. Y que en las luchas que hoy pasamos, producto de la caída, como creyentes, si estamos en Cristo, tenemos todos los recursos necesarios para seguir adelante, para no dejarnos ensimismar por el pecado, para comenzar a vivir de acuerdo como Dios nos diseñó, amándolo a Él y amando a los demás. Entonces, vamos a orar.